Bienvenidos a todos otra vez. Nada, lo dicho, empezamos nuestro webinar y os dejo en manos de Natacha Ruiz Ortega, nuestra socia aquí en PKF bueno, pues experta en tema de planificación financiera. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero es daros las gracias por hacer un hueco en vuestras apretadas agendas para asistir a este webinar. Bueno, la verdad es que digo de apretadas agendas porque ya sabéis, esta es mi época favorita del año. Tenemos el 2x1 en cierres a la vuelta de vacaciones, tenemos la previa de auditoría, tenemos la estimación de cierre para poder hacer una previsión de la fiscalidad del año. Y como no, tenemos los presupuestos y tenemos, o la planificación, presupuestos y planificación. Entonces, bueno, se nos amontona una época bastante considerable de trabajo. En el día de hoy, en esta sesión, lo que vamos a comentar es la evolución que ha sufrido la planificación, consecuencia de la democratización del dato, consecuencia del autoservicio y la necesidad cada vez más imperiosa del dato ya. Y claro, a todo eso hay que unirle las nuevas herramientas, la IA y todas estas cosas que nos van a hacer que nuestro trabajo sea un poquito mejor. Bueno. Empecemos por el modelo más clásico. Es el modelo que casi todos hemos trabajado, que es el modelo financiero por excelencia. Está centrado exclusivamente en el área financiera. Le llaman el modelo FP&A, pues ya sabéis, planificación y análisis financiero. Se utiliza sobre todo para hacer planificación financiera, presupuestos anuales, forecasting, análisis de variaciones. Y bueno, tiene sus ventajas. Su ventaja sobre todo es que el enfoque es muy sólido. ¿Por qué? Porque se centra en los presupuestos, en las previsiones financieras y asegura sobre todo la buena salud de la compañía. Lo vemos todo desde el punto de vista financiero. Están las herramientas, la metodología están ya establecidas y son fáciles de implementar en un departamento tan acostumbrado a las reglas como es el departamento financiero. Tiene una menor carga para empezar a implementar este modelo porque todo está dentro del departamento financiero, está todo muy encapsulado y las pautas con las que se rige son pues eso, puramente financieras. Y nos ayuda cuando queremos hacer, cuando tenemos a nuestros amigos de los bancos o cuando queremos hacer una auditoría interna, nos ayuda con ese cumplimiento normativo porque está normalmente orientado a reportes financieros, a la cuenta de resultados, al balance, al cash flow, al flujo de caja o a una estimación de la previsión tesorera. Pero es eso, nos ayuda sobre todo cara a terceros a hacer auditorías y a cumplir con la norma. Pero claro, nada es perfecto en esta vida, tiene sus desventajas. Y para mí una de las desventajas más grandes es precisamente que está centrado y limitado en finanzas. Es muy difícil que en este modelo participen otras áreas de negocio, como pueden ser ventas, marketing, operaciones. No tenemos al negocio integrado por regla general. Recibimos un montón de información de un montón de sitios que suele ser importes monetarios y que, bueno, pues nosotros tenemos que digerir o transformar en un formato que podamos entender. Tiene una falta de agilidad. ¿Por qué? Porque al final estamos en un mercado cada vez más cambiante. Ya no nos afecta solo lo que pasa en el pueblo de al lado. Nos afecta a quien eligen como presidente de Estados Unidos, nos afecta a una guerra en el Golfo, nos afecta a todo. Tenemos un mercado muy cambiante, las bolsas evolucionan mucho y las condiciones económicas también. Entonces, digamos que al cocerlo todo en interno no podemos utilizar palancas que nos ayudaran a modificar el presupuesto de una forma muy fácil. Esto nos hace que tengamos esa falta de agilidad. La mayoría de las empresas, y que levante la mano el que no sea así, pues utilizan Excel como herramienta para hacer este tipo de presupuestación. Entonces dependemos mucho del Excel, ya sabéis que el Excel lo carga el diablo y pues puede generar a veces problemas con errores, las celdas se nos van, tenemos duplicidad de datos y desde luego lo que no tenemos es trazabilidad en ningún momento. Es un modelo que, como hemos dicho, no tiene colaboración interdepartamental, no fomenta la integración y cada vez más estamos yendo hacia un modelo de empresa en el que
las diferentes áreas de la empresa colaboran. Estamos yendo a un modelo de empresa muy colaborativo y se está intentando evitar la existencia de silos. ¿Vale? El hecho de que nos basemos, normalmente en estos modelos nos basamos en datos históricos, hace que sea muy difícil el, el utilizar la predicción, el meter palancas o el meter las nuevas herramientas. Y por supuesto, son procesos muy manuales y muy lentos. Recibimos información de todos, la manipulamos, la metemos en ficheros Excel. O sea, es un proceso muy robusto en el área financiera, pero muy lento para adaptarse a las novedades que nos vienen, ¿no? Cada vez más vamos a un modelo de este estilo, un modelo en el que todas las áreas están integradas. Permite que todas las áreas de negocio estén integradas, todo el mundo, perdonadme, perdonadme, pero no sé si habéis notado que estoy algo mal de la garganta. Pues vamos cada vez más a un modelo en el que todas las áreas estén integradas. Es un modelo de planificación compartido. En este caso, lo que buscamos no es un modelo de presupuestación o de planificación, una comparativa, no. Lo que buscamos es tener una visión holística de la empresa y una colaboración total. Entonces, tenemos este modelo que, como veis, permite como ventajas las dos primeras que os he dicho, que se integra todo el grupo, tenemos una visión 360, tenemos una mayor agilidad, una mayor colaboración, porque Porque al estar todas las empresas, todas las áreas de la empresa integradas, hace que no solamente tengamos datos de importes, hace que tengamos datos o palancas que pueden ser unas magnitudes totalmente diferentes a las que utilizamos en el área financiera, pero que sí que utilicen, por ejemplo, en el área operativa. Nos permite tener datos reales, con una analítica mucho más avanzada y la planificación es mucho más predictiva. Además de esto, vincula los objetivos financieros a los objetivos operacionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos operativos que van a convertirse en un flujo monetario. Por lo tanto, estamos haciendo que todos rememos en la misma dirección. Son entornos mucho más dinámicos porque si tocamos el volumen de ventas, estamos tocando los ingresos, pero a su vez si tenemos información de una lista de materiales, estamos tocando los gastos, por ejemplo. Y por último, eh, deciros que no todo es bueno ni todo es malo. O sea, todos los modelos pueden ser buenos o malos según la situación de la empresa o según lo que en ese momento se requiera. También tiene desventajas, ¿vale? Pues ¿qué desventajas tiene? Claro, pues suele ser más costoso o incluso puede tener mayor complejidad. ¿Por qué? Porque en el modelo anterior, el modelo tradicional, trabajamos con hojas de cálculo en la mayoría de los casos. En un modelo de planificación extendida, necesitamos un software y necesitamos una estrategia en la empresa para poder implantarlo. Ya sabemos todos que se necesita un cambio cultural y existe siempre un rechazo hacia los cambios, ¿no? Es necesario hacer una campaña intensa para que la empresa y las personas que en ella trabajan se comprometan con este modelo. Desaparecen los hilos de información. Ya sabéis eso de que la información es poder. No, pues hay que compartirla, ¿no? La información es mucho más clara. Aparte, tenemos una dependencia de la calidad del dato. Son palabras que habréis oído mucho. Hace tiempo se pusieron de moda y hoy por hoy se ha demostrado que no es una moda, es necesario. Necesitamos tener unos datos limpios y necesitamos tener una administración, un gobierno de ese dato. Y por supuesto, no es lo mismo el aprendizaje en una hoja Excel que el aprendizaje en una herramienta. Todo esto hace que sea más complejo. Bueno, pues me he permitido haceros aquí un resumen de lo que es un modelo y lo que es el otro, pero así básicamente lo que tendríamos es que el modelo FP&A sería más un enfoque financiero,
es más simple, menor integración del resto de las áreas, te permite tener unos presupuestos sin que intervenga mucha gente. Sin embargo, el modelo extendido es un enfoque colaborativo, es un enfoque predictivo y es un enfoque estratégico. Todo esto, estos modelos surgen o estos cambios surgen, ¿por qué? Porque está la transformación digital, hay nuevas herramientas, está la tecnología de la IA, está el Machine Learning, las plataformas cloud. O sea, cada vez podemos manejar mayor volumen de información y podemos hacer más modelos predictivos. Entonces, claro, si tenemos mejores herramientas, podemos plantearnos otro tipo de forma de trabajar. Necesitamos mucha agilidad, estamos en un mercado cada vez más cambiante y vuelvo a repetir que con la colaboración interdepartamental es cada vez más clara. De hecho, pensemos en ESG. La normativa ESG precisamente lo que hace es que valora una empresa no solamente por sus números, sino por su imagen en el entorno en el que se mueve, por la sostenibilidad, por sus medidas medioambientales, por lo que hace con las personas que trabajan en ella, por la cultura que se tenga, ¿no? Entonces, hay que pensar que todo esto nos va a llevar a que también en este mercado tan cambiante, que es que la información se necesita para allá, o sea, que te dicen, ¿para cuándo lo quieres? No, para ayer. Pues necesitamos herramientas muy ágiles, herramientas que nos permitan gestionar los cambios muy rápido. Y hay algo más, que no sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez más el perfil del financiero está cambiando y cada vez más tiene un componente más en formación de herramientas digitales, en análisis avanzado, y eso también hace que todo esto sea posible. Bueno, pues para que veáis la evolución de estas cosas, hoy os queríamos presentar una herramienta que es con la que trabajamos normalmente en la casa, es el Lucanet, y Lucanet también ha hecho esta migración o esta evolución. Lucanet tiene dos módulos claramente separados, uno que es el módulo tradicional, que es el CFP, que precisamente sirve para hacer todo el tema de presupuestación financiera. Y luego, pues ha evolucionado y ha incorporado el módulo de XP&A, que, bueno, como podéis imaginar, sirve para hacer todo el tema de la planificación extendida. Lo que vamos a hacer es centrarnos en este último módulo, en el módulo de XP&A, y vamos a ver ejemplos de cómo ha evolucionado o cómo está evolucionando estos modelos de reporting. Para ello, pues nos vamos a nuestra demo de Lucanet XP&A. Si me permitís, voy a salirme de la presentación y voy a entrar en Lucanet. Bien, como veis, Lucanet tiene su módulo de consolidación y planificación financiera. Su módulo de consolidación y planificación financiera pues se basaría en la planificación que hemos visto antes, el FP&A, donde en base a históricos podemos construir las diferentes partes de una cuenta de resultados, un balance e incluso un flujo de caja, basándonos en flujos y no en diferencias de balance, pero ha incorporado a su paleta de soluciones el módulo de XP&A. El módulo de XP&A veréis que es precisamente el dar un paso más. Es increíble. Bueno, esto pasa porque estamos en directo. Espero que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ah, tío, por Dios, no me lo puedo creer. Bueno, en fin, vamos a ver el primer modelo, el primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Un ejemplo en el que hemos partido de una serie de hipótesis de ingresos y las hipótesis de ingresos no es el ingreso como tal. Las hipótesis de ingresos son unas ventas mensuales, un ratio de crecimiento que vamos a aplicar a esas ventas y lo que nos suponen esos ingresos por unidad. Para eso hemos definido una serie de productos. Cada producto tiene sus ventas iniciales, tiene su coste, que ahora lo veremos como hipótesis de coste y demás. Entonces, podemos ver las ventas iniciales de cada uno de nuestros productos
El ratio de crecimiento se lo vamos a aplicar a todos por igual y vamos a pedir que el ratio de crecimiento sea entre un 5 y un 10% y hemos puesto o hemos fijado un precio por unidad. Con esto estamos incorporando ratios, estamos incorporando palancas que no son las típicas financieras. Bien, una vez que hemos fijado nuestras hipótesis de ingresos, vamos a fijar nuestras hipótesis de coste de ventas. Nuestro coste de ventas está dividido en dos. Por un lado tendríamos el coste de material y por otro lado tendríamos el coste de producción. A su vez, estos costes los vamos a fijar por cada una de nuestras referencias. ¿Vale? Ya tenemos costes de material, tenemos hipótesis de ingresos. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría restos de la cuenta de resultados que no es operativo, que no son gastos, no están relacionados con la producción. Pues, por ejemplo, podríamos tener un alquiler o, por ejemplo, podríamos tener las nóminas y fijamos un importe. Bueno, pues esto nos lleva a poder crear variables. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros ingresos? Pues nuestros ingresos van a ser, por cada una de nuestras referencias, van a ser las fórmulas que nosotros indiquemos. En este caso hemos dicho que iba a ser el importe que hemos vendido en el mes anterior por la tasa de crecimiento que le estamos imputando. Entonces, de ahí, a través de fórmulas sencillas, podemos llegar a sacar el importe que estamos haciendo. O, por ejemplo, ¿por qué tenemos aquí dos fórmulas? Porque he partido de un importe no cero, sino no tengo el dato histórico. Como no tengo el dato histórico, no puedo saber, no tengo el dato real, no puedo saber cuál es el importe actual. Entonces he tenido que fijar para el primer mes un importe. En el caso de los ingresos, ¿cuáles serán nuestros ingresos? Pues será las unidades que hemos vendido por el precio de venta. De hecho, tenéis aquí la fórmula, son fórmulas muy sencillas. Venta de productos del mes por el ingreso por unidad. ¿Qué más cosas tenemos? Vayamos cerrando. Tenemos el coste de las ventas. El coste de las ventas que serán las unidades vendidas por el coste de material o las unidades vendidas por el coste de producción. Y, consecuencia de esto, tengo la suma. La suma es el coste total de mis ventas. Tengo los gastos operativos, que al fin y al cabo lo único que he hecho ha sido traerme hacia aquí la suma de los costes que habíamos puesto aquí arriba, los alquileres y las nóminas, que es el alquiler del mes más la nómina del mes. Y consecuencia de todo esto, yo puedo hacer indicadores, como por ejemplo mi beneficio neto. ¿Cuál es mi beneficio? Perdón, mi beneficio bruto. Pues mi beneficio bruto es los ingresos que tengo, los ingresos de mis productos que tengo, menos el total de los costes de producto o asociados a producto. Puedo definir también ratios como por ejemplo la media de los 3 últimos meses, la media de los ingresos por producto de los 3 últimos meses. Y puedo definir mi beneficio neto. ¿Cuál es mi beneficio neto? Pues mi beneficio bruto más el total de mis operaciones, de mis costes operacionales. Pero no solamente nos quedamos aquí, sino que podemos hacer la explotación de estos datos a través de gráficos o a través de definición de informes, en el que podemos movernos comparando con datos o podemos decir que queremos ver los datos, por ejemplo, anuales. No quiero ver los datos trimestrales, quiero ver los datos anuales. Perdonar. Así. Quiero ver los datos anuales. No quiero ver los datos trimestrales. Estoy comparando 2025 con 2026. Estoy comparando tanto ventas como ingresos. ¿Por qué? Porque estas herramientas no solamente se alimentan de los datos que tenemos en nuestro RP financiero, se alimentan también de datos no financieros, como pueden ser, por ejemplo, nuestro CRM, como puede ser nuestra herramienta de producción, como puede ser nuestra herramienta de recursos humanos. Eso lo que nos permite es tener una mayor riqueza del dato. Nos va a permitir tener diferentes escenarios, nos va a permitir hacer diferentes vistas, hacer filtros para que esas vistas sean lo que nosotros queramos. Y siempre nos va a permitir volver a las versiones
en las que hemos guardado, en los diferentes puntos en los que hemos guardado una versión de nuestro presupuesto. Siempre vamos a poder volver atrás. Como veis, esto es un caso muy sencillo, pero podemos ir a más. Por ejemplo, lo lógico y lo normal es el Departamento de Recursos Humanos es el que suele hacer el presupuesto de recursos humanos, pero la información que se tiene en el Departamento de Recursos Humanos es una información muy delicada, porque se suele tener el salario por cada una de las personas que están dentro de la plantilla. Entonces, nosotros podemos partir de un salario bruto anual, por ejemplo. Podemos tener la fecha de inicio de cada uno de ellos, porque también podremos incorporar nuevas personas. Podemos tener la fecha fin, es decir, si alguien va a darse de baja en la empresa. Y podemos tener un cálculo de lo que puede suponer la seguridad social o lo que puede suponer algunos impuestos o gastos generales. Podemos trabajar con diferentes monedas y tener los tipos de cambio, de tal forma que nuestro Departamento de Recursos Humanos puede calcular de una forma muy fácil cuál es el salario anual, teniendo en cuenta el tipo de cambio, cuántas son las personas, teniendo en cuenta operaciones muy claras y muy fáciles. Podemos calcular cuál es el salario, podemos calcular cuáles son los impuestos, podemos ver cuántas personas tenemos por departamento, porque tenemos también la posibilidad de agrupar esas personas, no solamente verlas individualmente, sino verlas por departamento. Podemos ver el total de la nómina de cada uno de ellos, podemos ver la nómina por departamento. Estamos trabajando con datos muy, muy pequeños y sin embargo tenemos una gran variedad de información que nos permite que el Departamento de Recursos Humanos esté trabajando en este área pequeña, este área pequeña es solamente para recursos humanos y luego cuando hagamos nuestra construcción de la cuenta de resultados, nos lo llevemos a un área más grande, a un área de cuenta de resultados donde vamos a tener el input de los gastos de personal, pero el detalle lo tendrá recursos humanos en su área de trabajo. Por ejemplo, otro ejemplo claro de trabajo es yo tengo que presupuestar mi planificación de fábrica. Entonces yo tengo mi precio, tengo mi inventario, tengo una cantidad a fijar de cada uno de ellos, tengo un coste unitario, tengo mi periodo medio de pago, mi periodo medio de cobro, tengo los días que tiene cada mes. Y de esa forma yo puedo tener mis ingresos, puedo tener mis costes, puedo tener mi beneficio bruto, puedo tener los días de inventario del mes. O sea, como veis, en base a unas palancas que no tienen por qué ser financieras, podemos llegar a construir cosas enormes. Por ejemplo, un balance, por ejemplo, la cuenta de resultados, por ejemplo, un cash flow y, por supuesto, en este caso no he hecho el cuadro de mando. Vale, se me ha pasado, lo siento. Y, por ejemplo, tenemos otro caso, el coste de producción. El coste de producción es algo que aquellos que hemos trabajado en fábrica sabemos que por un lado tenemos una lista de materiales, es decir, para producir cada una de estas referencias necesitamos unos materiales. En este caso solamente necesitamos una unidad de la referencia 5. Necesitamos un tamaño mínimo del lote a producir, tenemos unos tiempos de producción en el mes, tenemos el precio ponderado por fábrica. Entonces, todo esto, esto serían las hipótesis de producción de SKU. Luego tenemos las hipótesis de producción por piezas. ¿Por piezas por qué? Porque son los componentes, las piezas son los componentes que van a construir nuestro SKU, nuestra referencia mínima a vender. Tenemos un tamaño de pedido. Si estas referencias se las tenemos que pedir a un proveedor, ¿cuál es el tamaño del pedido? ¿Y cuál es el plazo de entrega? Tenemos las horas máquina que requerimos para ensamblar estas piezas y hacer ese SKU que vamos a vender. Tenemos las horas hombre. Tenemos el coste de la máquina por hora. Tenemos el coste de la mano de obra por hora. Tenemos la demanda en unidades. Y como tenemos todo esto, es muy fácil saber si cuántos SKU necesitamos, cuánto excedente, cuántos son los lotes. Al fin y al cabo, lo único que estamos haciendo es operar
con datos que no son financieros, vuelvo a repetir. La importancia de esto es, estamos haciendo que la fábrica participe en la construcción del presupuesto. Estamos haciendo que el área de producción participe, el área de operaciones participe, y son ellos los que verdaderamente tienen esta información. Sabremos cuáles son las piezas que tenemos que comprar, sabemos cuáles son las referencias que se han producido, el coste de las piezas, el coste que hemos utilizado de mano de obra, el coste de maquinaria. Sabremos, pues, el margen, cuánto nos deja la actividad de la fábrica. Y todo eso lo podremos extrapolar y ver en unos cuadros que podemos desglosar. Podemos ver, pues, por cada uno de ellos cuál es la producción en cada uno de los trimestres y qué es lo que estamos haciendo. Podemos hacer filtros y decir, no, yo quiero ver solamente esta referencia. Ya estoy viendo solamente esa referencia. O puedo volver para verlas todas, como estábamos antes. En este caso, podéis ver que estamos viendo cuál es la evolución del margen bruto por cada una de las referencias. Siempre vamos a estar viendo cuál es. En este caso es el Tesla. Se ve que es un componente del Tesla. Está habiendo mucha fluctuación en Tesla, ¿eh? Lo estamos viendo, ¿eh? Entonces, podemos llegar a ver fácilmente gráficos que nos ayudan de una forma muy sencilla a entender qué es lo que está pasando. Y lo mejor, le estamos dando una herramienta también a la parte de operaciones, porque la parte de operaciones no tiene por qué entender de cuenta de resultados. Esto es de lo que entiende la parte de operaciones. Consecuencia de esto, pues si nos venimos aquí, bueno, perdonar, aquí tenemos, por ejemplo, la demanda en unidades, tenemos la lista de materiales, es lo que la parte de producción entiende. Pero si volvemos a la hoja de cálculo, consecuencia de todo este trabajo que están haciendo en el área de operaciones, vamos a tener los ingresos previstos y vamos a tener el margen bruto, porque, y por diferencia el coste de la producción. Es decir, tenemos la parte principal de la cuenta de resultados. Tenemos la información hasta el margen bruto. Y esa información no nos la va a dar necesariamente otra área nada más que el área de producción, que previamente ha tenido que nutrirse de la demanda. ¿La demanda quién se la ha tenido que dar? La demanda se la da la parte de ventas, pero las ventas no hablan de las ventas que se van a vender, hablan de las unidades que se van a vender. Están utilizando su mismo lenguaje, no están utilizando un lenguaje ajeno a ellos, que son los ingresos. Primero, yo lo que sé es lo que voy a vender, cuántas unidades voy a vender o cuántos coches voy a vender. Como veis, esto nos hace que podamos llegar a modelos mucho más complejos. Pues, por ejemplo, este es un negocio que no tiene tanto que ver con una política de producción, sino más bien son usuarios de un determinado web o de un determinado producto. Tenemos unos ingresos promedio, unas tasas de retención de esos usuarios. Tenemos una tasa de crecimiento. Nosotros necesitamos en una negocio tipo web saber cuánto un usuario permanece, cuándo se va, sobre todo imaginar estas empresas que están surgiendo tanto de servicios de televisión o cosas por el estilo, pues desde aquí vamos marcando nuestro negocio, estamos indicando nuestro negocio, cómo es nuestro negocio, partiendo del indicador que necesitamos, que lamentablemente no es el indicador financiero. Las finanzas son o el importe en euros o en moneda es la consecuencia de la palanca que se utiliza a nivel operativo. A nivel de personas, hablamos de salario por persona, no hablamos del coste de personal. Entonces, como veis, todo esto nos ayuda y cambia radicalmente si comprobáramos contra lo que es el modelo tradicional en el que partimos de unas ventas que normalmente se basan en un histórico. Es decir, si yo me baso en un histórico, yo puedo decir que mis ventas en el 2016, bueno, estoy un poco atrasada, pues puede ser
un análisis de pronóstico, le puedo decir que van a crecer un 10% sobre las ventas que tenía el año pasado. Como veis, aquí no estamos hablando de qué es lo que pasa en el negocio. Aquí lo único que estamos hablando es basarnos en que no va a haber un cambio radical y yo voy a poder pronosticar mis ventas. Ya he pronosticado mis ventas. He cambiado el 2017. Entonces, esto no es negocio, esto es el modelo financiero, que viene muy bien para otras cosas, pero cuando se quiere una imagen de la empresa no es el adecuado. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que me he extendido poco, así a lo mejor damos más tiempo para que existan preguntas, que es lo que verdaderamente puede enriquecer la webinar. Entonces yo, si me permitís, vuelvo a mi webinar, a mi presentación y os digo que lancéis las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias, Natacha. Sí, tenemos por aquí un par de preguntas en el chat. Además, aprovecho para comentaros que vamos a lanzar una encuesta de satisfacción. A ver, un segundín, que no sé si está saliendo. A ver. Bueno, mientras nos ponemos con la encuesta, lanzó la pregunta, Natacha. Tenemos por aquí una que nos dice Francisco, que dice, ¿cómo puedo abordar un cambio de modelo en mi empresa? Yo qué sé. A ver, va a parecer que está montado, pero bueno, a ver, Francisco, lo primero es que tienes que hacer, a ver, por si acaso me excedía, he quitado una diapositiva que tengo aquí. Y es justo eso, es el modelo. ¿Cómo cambiamos de un modelo a otro? Lo primero es que tiene que haber un cambio estratégico en la empresa, ¿no? Tiene que involucrarse a todas las áreas. Luego, por otro lado, tiene que haber un diagnóstico inicial. O sea, necesitáis buscar una herramienta y necesitáis alguien que os acompañe, que os aporte la experiencia de ese cambio, ¿no? Luego, definir una vez establecido el diagnóstico inicial, es decir, cuáles son las palancas de tu negocio, hacia dónde tienes que ir, luego tendrías que tener una visión de ese modelo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Desde el diagnóstico inicial, qué es lo que tengo datos fiables, qué es lo que puedo utilizar, hasta hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero que mi modelo contemple. Luego tendríamos que, como os he dicho desde el principio, tiene que ser algo que nazca y emane de la estrategia, involucrar a todas las áreas y, por supuesto, unificar la fuente de datos. Hay que hacer que todos los datos necesarios para la planificación estén en un mismo sitio. No nos olvidemos lo que os he comentado al principio, importantísimo. Todo el mundo cree que sus datos son maravillosos, pero habría que hacer una auditoría de esos datos. Los datos tienen que ser buenos y tienen que estar gobernados. Es muy importante. Y los datos tienen que tener un amo del calabozo que los gobierne. Tendríamos que adaptarnos a una tecnología moderna que nos permita la utilización, pues seguramente de modelos predictivos, incluso de la IA. Habría que hacer una, habría que dar una formación a los equipos y habría que hacer una gestión del cambio, porque ya os vuelvo a repetir que todo lo que es un cambio supone siempre problemas. Es salir de nuestra zona de confort, a todos nos pasa en el trabajo y nos pasa en nuestra vida, ¿no? Y por supuesto, si queréis que esto tenga éxito, hay que implementarlo por fases. Es necesario tener pequeños éxitos, pequeñas metas que nos vayan garantizando que poco a poco lo que estamos haciendo funciona y que eso le dé un aliciente más a la gente que trabaja en el proyecto para que pueda funcionar. Y luego lo que hay que hacer es monitorear y ajustar, porque normalmente el primer modelo luego hay que enriquecerlo con variables que va trayendo el mercado, la economía o incluso la evolución de la empresa. De trabajar en un nicho de negocio, puede empezar a trabajar en diferentes líneas de negocio y eso implicaría que habría que ir actualizando y monitorizando el modelo. Vale, No estupendo, sé. Natacha. Y ahora tenemos aquí otra en el chat que nos dice, ¿existe algún tipo de integración entre la plataforma presentada y distintos programas? Indica Sí, RPs, programas de gestión de personas, herramientas de sí, fabricación, sí, etcétera, sí, o sí, hay que sí, sí. alimentar manualmente la herramienta XP&A.
No, 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 existe. De hecho, el Lucanet lo que está intentando con su plataforma, que es lo que os he enseñado, está intentando crear un data lake que sirva precisamente, un data warehouse, que sirva precisamente de almacén de datos con la información necesaria para todas las áreas. Bueno, pues ya habéis visto que tiene un módulo ESG, por lo tanto tiene integración también con herramientas de recursos humanos, con CRMs, con herramientas de RPs. Por supuesto, el Excel, que no nos lo quiten a los financieros nunca, pues que siempre puede ser alguien que quiera alimentar las cosas en Excel, pero sí, por supuesto, esta permite integrarse con muchísimas herramientas. Pensar que ya cuando empezó Lucanet con el módulo tradicional de consolidación y planificación financiera, uno de los objetivos que se marcó era la integración con cualquier herramienta de mercado y simplemente para la parte financiera hay más de 500 conectores que nos permiten traernos datos de muchísimos RPs. O sea, sí, el objetivo es ese, integrar todo lo que se pueda. Vale, fenomenal. Y luego la última que tenemos aquí, ya que tenemos solo 5 minutos, es ¿para qué se puede utilizar la planificación financiera? A ver, es lo que os he dicho. Cada cosa tiene su momento y su lugar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una planificación a 3 años, cada vez se lleva más el contrario, cada vez es la planificación constante o el forecasting constante, ¿no? Pero si yo quiero hacer una planificación a 3 años, lo lógico es que utilice la planificación financiera. Parto de un presupuesto, que sí que puede ser un presupuesto extendido o una planificación extendida, pero para hacer la planificación a varios años, lo ideal es partir de una planificación financiera, porque no se tiene tanta información como para poder vislumbrar qué es lo que puede ocurrir dentro de 3 años con palancas operativas. Sin embargo, sí se puede hacer un presupuesto inicial que sea y que parta de una planificación extendida y utilizar la planificación financiera para ir más allá. También en aquellas empresas que están empezando, lo lógico es empezar por una planificación financiera. Es mucho más complejo en una empresa que está empezando pequeña empezar con una planificación extendida. Fenomenal, fenomenal. Pues nada, hemos respondido todas las preguntas del chat. Igualmente os enviaremos la grabación de este webinar. Muchísimas gracias, Natacha, por todo, por el tiempo y lo mismo para todos los asistentes. Nada, que mil gracias y nos vemos en futuros webinars. Gracias.